Buenas tardes, chicos. Bueno, como algunos sabréis, y si no ya os lo cuento yo ahora, he estado esta semana ingresado en el hospital, por eso no he podido venir a Estucom y todavía me estoy recuperando, ¿eh? Ahora ya estoy en casa. Pero no quería que perdierais clase y me parece que la práctica número 8, que es la práctica tal vez más importante que hemos hecho hasta ahora, porque recopilaba todo el tema de usuarios, grupos, permisos en Linux, vale la pena que la repasemos y tenía intención de explicarosla paso a paso, porque además he visto que no todo el mundo la ha integrado. Entonces, las 2 horas que tenemos hoy de clase, que estáis con 2 profes de guardia, con Gemma a primera hora, creo, y con José Sanabria a segunda, la intención es que podáis ver este vídeo, que los profes lo vayan parando cuando corresponda, para si vosotros pedir que lo paren, por favor, para poder ir siguiendo los pasos. Y entonces yo voy a desarrollar la práctica toda desde el principio hasta el final con una máquina virtual para que vosotros podáis ir viendo cuál es la solución de la práctica, el porqué de esa solución y cómo la comprobamos, ¿vale? Esto os va a servir de repaso pensando en el próximo examen que podamos tener, porque es un contenido bastante importante, ¿eh? Y hay que saber hacerlo bien. Por eso lo quería desarrollar con vosotros en directo, pero ya que no puede ser, pues os grabo este vídeo, ¿vale? Bueno, el enunciado de la práctica lo tengo aquí, lo abro. Vale, aquí tenemos la práctica, es el mini proyecto de documentación hospitalaria, ¿vale? Bueno, lo primero que hay que hacer es crear esta estructura de carpetas. Voy a abrir la máquina virtual y me pongo a ello. Vale, abrimos un Linux, cualquiera. En mi caso es un Linux Server. No tiene entorno gráfico, pero no importa. Os recomiendo que todos, especialmente aquellos que no habéis entregado la práctica, la vais haciendo paso a paso junto conmigo. Por eso os decía, si hace falta parar, le decís al profe, por favor, para, y es que pare el vídeo, ¿vale? No hay prisa, solo tenéis que seguir bien y conocer bien la práctica. Vale. Vale, iniciamos sesión. Vale. Vale. Primero de todo, nos interesa conocer cuáles son las carpetas que vamos a tener que crear. Así que vamos al enunciado. En el enunciado veis que tenemos una carpeta en documentación, que es la carpeta general. Dentro va historiales, diagnóstico, fichas de datos de pacientes y pacientes. Vamos a primero a buscar un sitio donde crearla. No la vamos a crear, si hago un pwd, vemos dónde estoy, no la voy a crear en /home/stucom, porque /home/stucom sabéis que es la carpeta particular de este usuario y él tiene permisos para crear cosas aquí, pero no todos los usuarios. Y a mí me va a interesar entrar después al sistema como médico, como enfermero o como personal laboral, ¿vale? Por lo tanto, no lo voy a poner en una carpeta que ya tiene permisos predefinidos, como esta, /home/stucom. Voy a crear una carpeta propia para la documentación en un lugar de la raíz del sistema Linux. Así que me voy a cd barra y esto me lleva a la raíz. Como podéis ver, pwd, estoy en la raíz, ¿vale? Aquí, si hago un ls, veis las carpetas que cuelgan de la raíz del sistema. Vale, pues aquí hago un mkdir, por ejemplo, documentación. Vale, para poder crear aquí tengo que ser root, así que sudo mkdir documentación, sin acento. Bien, me pide password. Como veis me va un poquito lento. Ahora, vale. Ya está creada la carpeta documentación. La podéis ver ahí. Documentación.
Vale. Bueno, pues ahora, dentro de documentación, no hay nada, así que crearé aquí las carpetas que me dice la práctica, que son historiales, mk, a ver, este sistema mío tiene varias cosas, así que no, mkdir historiales, de nuevo hay que crearlo con sudo, historiales, este sistema no me va nada bien. ls, ahí lo tengo, historiales, vamos a ver, diagnóstico, fichas, datos pacientes y pacientes. Sudo mkdir diagnóstico, fichas, datos pacientes y pacientes. Sudo mkdir. Ojo, fichas, si ahora le pusiera un espacio datos, me iba a crear dos carpetas, una con nombre fichas y otra con nombre datos. Así es que me interesa fichas, datos, pacientes. ¿Vale? Así me creará una única carpeta con ese nombre. No sé por qué va tan lento, ¿eh? Y mkdir pacientes. Ok, con todo esto veis que tengo ya las 4 carpetas propias del proyecto creadas, ¿vale? Bueno, ahora lo que corresponde es, antes de dar permisos aquí, tenemos que crear, ¿veis? Dice la estructura de directorios, ya está creada, y ahora los grupos necesarios para que el hospital pueda trabajar. Dentro de cada grupo, 2 usuarios para hacer las pruebas, ¿vale? Esta es la práctica. Los 3 grupos que hay son enfermeros, médicos y personal laboral. Voy a crear los grupos, así que sudo add group médicos. Es indiferente dónde creéis el grupo. El hecho de que lo hagan dentro de la carpeta documentación no implica nada. La instrucción add group lo puedo hacer en cualquier lugar del sistema porque no tiene nada que ver con esa carpeta. Está creando un grupo en el sistema. Hago también un sudo add group enfermeros. Y sudo add group personal-laboral. ¿Vale? Ahora, una vez lo haya creado, vamos a hacer la comprobación para ver que existen. Y para ver que existen, acordaros que nos vamos a la carpeta etc. Y dentro de etc tenemos que ver el archivo groups. Para ver un archivo, si hacemos nano, lo editamos. Si hacemos cat, vemos el contenido. Vamos a hacer cat de groups. Cat group. Y como podéis ver, las 3 últimas líneas nos indican médicos, enfermeros y personal laboral. Los 3 grupos se han creado. ¿Vale? Ahora tenemos que crear 2 usuarios para ponerlos dentro de cada grupo. Como decía aquí, en cada grupo habrá 2 usuarios para probar. Pues vamos a crear 2 usuarios. Para crear usuarios, no importa, de nuevo, no importa dónde estemos, los crearemos con el comando, siempre siendo root, sudo add user. ¿Vale? Sudo add user y le pongo pues médico 1, por ejemplo. ¿Vale? Utilizando el comando add-user me permite que se cree el médico, como podéis ver, la carpeta home de ese médico, me pide el password y le hará pertenecer a un grupo que crea en este instante, como podéis ver en esta línea, new user médico 1 with group médico 1. ¿Vale? Ha creado un grupo con el mismo nombre que el usuario. Como sabéis, esto es lo que Linux hace para evitar que haya algún usuario que no esté en ningún grupo. Este será el grupo básico, no importa.
Una vez acabado de crear el usuario, yo lo introduciré en el grupo médicos. Ahora lo veréis. Para crear el grupo, pues le pongo el password 1234, 1234, voy a poner el password para todos, y aquí, pues todo enters, porque no me importa la información que tenga. Ya está creado el grupo, está creado el usuario. Para añadir el usuario al grupo, pues sudo add group médico 1 en médicos. Y con esto, fijaos que lo que hace es... Perdonad, para un momento que me suena el teléfono. Bueno, ya estoy de nuevo aquí. Era una llamada, he puesto el teléfono y no molesta. Vale, pues como os decía, tenemos aquí el usuario médico 1 ya introducido en médicos. Voy a hacer lo mismo con un segundo usuario, de la misma manera, sudo add user médico 2. ¿Veis? Lo mismo, crea el usuario, crea un grupo también con ese nombre, no me importa. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Todo enters y ya está creado. Si ahora fuera a mirar en el fichero que contiene los usuarios, que es el fichero password, ¿veis? Dentro de TC hago el PASSWD. Veréis que al final de todo vemos dos líneas que pone médico 1 y médico 2 y la creación de estos dos usuarios. No vemos aquí que pertenezcan al grupo médicos. Esto lo veremos en el fichero de los grupos, que es el fichero que hemos antes accedido, fichero grow. ¿Veis? Aquí veis en las últimas dos líneas son los dos grupos que se han creado que no voy a utilizar, grupo médico 1, grupo médico 2. Recordad que estamos en el fichero group y por tanto son grupos, no usuarios. Y en la línea de grupo de médicos, veis ahí que en médicos está el usuario médico 1, ¿vale? Porque es el que introduje. Vamos a poner también el usuario médico 2. Si hacemos add group médico 2 en médicos, lo sumará y ahora cuando vuelva a entrar en este fichero veréis que dentro del grupo médicos están tanto médico 1 como médico 2. Vamos a ver el nuevo fichero. ¿Veis? Médicos contiene médico 1 y médico 2. Vale, ya tenemos esa estructura de médicos creada. Voy a hacer exactamente lo mismo para enfermeros y para personal laboral. No iré entrando en los ficheros para demostrarlo hasta el final. Para eso, sigo sudo add user enfermero 1 1, 2, 3, 4 de password, 1, 2, 3, 4, todo enters, enfermero 2, un, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Y todo enters. Perfecto. Los pongo dentro del grupo con sudo add group enfermero 1 en enfermeros. ¿Ok? Y hago lo mismo para enfermero 2. Vale. Vamos a crear ahora el add user personal laboral 1. El personal laboral corresponde al que está en el mostrador de recepción, en un hospital, por ejemplo. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. ¿Vale? Y ahora, personal laboral 2.
4, 1, 2, 3, 4. Perfecto. Los pongo ahora dentro del grupo personal-laboral. Con sudo add group personal laboral 1 en personal-laboral. Perfecto. Y ahora el PL2, que es personal laboral 2, es lo mismo. Evidentemente el nombre de los usuarios puede ser el que vosotros queráis en vuestra práctica. Vale, ahora ya puedo volver a mirar el fichero de group y ver, como podéis ver ahí, que en la línea del grupo médicos está médico 1 y médico 2, en enfermeros está enfermero 1 y enfermero 2, y en personal laboral PL1 y PL2. ¿Vale? Con esto está la parte de usuarios creada y la parte de carpetas creada. Ya tenemos la mitad de la práctica desarrollada. Ahora queda la parte más complicada, porque hay que pensar. Es la parte de asignar permisos. ¿Vale? Vamos de nuevo al enunciado y poco a poco lo vamos desarrollando. Tal vez sería bueno que ahora es un buen momento para parar este vídeo, si el profe que tenéis en clase lo ve oportuno, y asegurarse de que todo el mundo tenga las carpetas creadas. Vuelvo de nuevo a documentación. Que tenga esas carpetas creadas. Si veis que hago un ls -al, no me importa de momento los usuarios, o sea, los permisos. Como veis, todos son permisos root, los permisos básicos. Esto es lo que tocaré ahora. Y aparte de las carpetas creadas, los grupos creados y también los usuarios dentro de los grupos. Sería bueno que todo el mundo que está siguiendo el vídeo lo tuviera y entonces mientras no lo tengáis, parad el vídeo. ¿Vale? Ahora, a partir de ahora entiendo que ya todo el mundo lo tiene. ¿Vale? Y ahora vamos a ir desarrollando y pensando qué usuarios y qué permisos corresponden a cada uno de los usuarios o grupos. ¿Vale? Primero de todo, recordad que en una carpeta, como las que tenemos aquí, ¿veis? Las carpetas, tenéis ahí la combinación de los permisos que pone DRWX, R-X, R-X, por ejemplo, estoy mirando en la carpeta de diagnóstico. Pues ahí veis, la primera D indica que es un directorio o una carpeta. RWX, esas tres primeras letras, indican permiso de R-Read, W-Write y X-Execution, ejecución. Y esto corresponde al primer usuario que aparece, que es root, como podéis ver. Detrás del número 2 hay un root. Vale, ese es el propietario o owner de la carpeta, quien la ha creado. ¿Vale? Y a él corresponden esos tres primeros permisos. La segunda tanda de permisos, que en ese caso es un R-X, esa segunda grupo de 3, nos está diciendo que no se puede escribir, por eso tenéis un guión donde correspondería ir a la W, solo que se puede leer y ejecutar. Y esto corresponde al segundo nombre que tenéis ahí, que es root de nuevo. Ese segundo root es el grupo a que pertenece el usuario, ¿vale? No es de nuevo el usuario root, en ese caso sería el grupo root, ¿vale? Y eso lo podemos cambiar. Sería un grupo de usuarios a que afecta la segunda combinación de permisos. Y la tercera combinación de permisos, en este caso de nuevo R-X, corresponde a todo el resto de usuarios que no están contemplados aquí, ¿vale? Eso está más que explicado en los apuntes y también en mi blog, ¿vale? Pero esto era a nivel de recordatorio ahora. Vamos a ver cómo utilizamos eso para implementar lo que nos pide la práctica. Recordad que los permisos que os acabo de explicar ahora, que son los permisos nativos de Linux, no permiten controlar más allá que el propietario de una carpeta, el grupo uno de los grupos que puedan acceder a esa carpeta y el resto del mundo, ¿vale? Según nos explica aquí, tenemos, por ejemplo, en historiales, que solo médicos pueden escribir y leer y enfermeros pueden leer. Como no podemos controlar que solo médicos puedan escribir y leer, que enfermeros puedan leer y que el resto del mundo no pueda acceder, que esto sería lo óptimo, no lo podemos controlar, porque solo podemos controlar que exista un grupo y el resto del mundo. Para eso, vamos a entender que solo médicos pueden escribir y leer y el resto del mundo solo puede leer. En este caso, enfermeros y cualquier otro grupo. ¿Vale? Con lo que sabéis de permisos y con los permisos nativos de Linux no se puede hacer más.
Para hacer más, para implementar esto exactamente así, habría que utilizar los permisos que se llaman los permisos de ACL, ¿vale? Que esto lo veréis ya más adelante, en el grado superior. Aquí no toca verlo, ¿vale? Entonces vamos a ver, historiales, solo médicos pueden escribir y leer y enfermeros pueden leer. Por lo tanto, eso implica que, primero de todo, implica que la carpeta de documentación tiene que poder entrar todo el mundo. Y ahora en la carpeta de documentación no puede entrar todo el mundo. Vamos ahora a abrir la posibilidad de que todo el mundo entre y tenga permisos para entrar y para escribir dentro de la carpeta de documentación, ¿vale? Para eso, vamos a documentación, donde estoy, tiro para atrás, y en documentación hago un chmod 777 documentación, ¿vale? Con esto, lo que estoy haciendo ahora es que cualquier usuario, cualquiera, pueda entrar, modificar, etcétera. No hay limitaciones entrando en documentación, ¿vale? Podéis ver ahí que ha cambiado de color y si miro, desde aquí no se ve, documentación. Bueno, esto sería lo que veríamos desde dentro. Hacemos, bueno, ls menos al barra more. ¿Veis documentación ahí? Aquí a esta altura. ¿Veis? Todo tiene rwx, todo el mundo tiene permisos. Vale, pues ya está. Le doy enter hasta acabar con el more. O tecla espaciadora y ya está. Vale. Perfecto, pues vamos adentro de documentación. Y ahora aquí, si hago un ls-al, como veis están los permisos anteriores. Vamos a diagnóstico. Hemos dicho que en diagnóstico pueden los médicos escribir y leer. Y los enfermeros solo pueden leer. ¿Vale? Pues vamos a hacer que sean los médicos los que aparezcan aquí, para darles permiso de escritura-lectura. Para eso, hacemos un sudo chgrp, vamos a cambiar el grupo, de root a médicos en diagnóstico. Así hago un ls-al. Podéis ver que en la línea de diagnóstico ya no es root, sino ahora root médicos. ¿Vale? El primer root no me importa, porque es el usuario que creó la carpeta. En este caso particular me da igual, solamente quiero controlar el grupo que puede tener acceso, que será en este caso médico 1 y médico 2 porque pertenecen al grupo médicos. Como está ahora, solamente el grupo médicos no tiene ningún privilegio sobre el resto del mundo, porque como podéis ver, solo root puede rwx y médicos puede r-x. Vamos a cambiar eso. Vamos a hacer que médicos pueda escribir también, que es lo que nos pide el enunciado. Para eso hay que hacer un sudo chmod y vamos a decirle 7, que es la totalidad de permisos que ya tiene root, 7 totalidad de permisos para médicos, que él puedan escribir y leer, y que solamente puedan leer, pues dejamos un 5, que sería r-x, 101, ¿vale? En binario, 101 pasa a decimal siendo un 5. Esto de la nomenclatura de binario y decimal también lo expliqué con los permisos y está explicado ya en los apuntes, ¿vale? Con 775 conseguiré que en diagnóstico los médicos puedan escribir y leer y el resto del mundo solo pueda leer. Lo está haciendo ahora, pero ls-al, ¿vale? Ahí lo tenéis, ¿veis? Médicos pueden escribir y leer, el resto del mundo. ¿Vale? Así es como vamos a ir haciendo con todos. Y luego lo comprobaremos. Diagnóstico. Uy, perdón, me he equivocado. Lo que he hecho tenía que haberlo hecho en historiales. ¿Vale? Pues vamos a hacerlo en historiales y diagnóstico luego lo cambiaremos. Vamos a hacer lo mismo que he hecho en diagnóstico, va a historiales. Así que sudo chgrp médicos historiales. Y ahora sudo chmod 775 historiales.
Perdonad que me he confundido antes, a mirar la carpeta. ls-al. Veis ahí historiales que está exactamente igual que médicos, Vale, exactamente igual que diagnóstico. Vamos a cambiar diagnóstico a como debería ser, que me confundí antes. Diagnóstico es, los médicos solo pueden leer y solo los enfermeros leen y escriben. O sea que en este caso, los que tienen más permisos son enfermeros. Los médicos solo leen. Es justo al revés que historiales. Vamos allá. Entonces, para eso sencillamente lo que hago es cambiar el grupo médicos por el grupo enfermeros. Y ya está. Sudo chgrp enfermeros diagnóstico. Cambiando solo el grupo, consigo, como veis, que ahora sí que sean enfermeros los que pueden leer y escribir, y el resto de gente, incluidos los médicos, solo pueden leer. ¿Vale? Venga, seguimos. Ya tenemos las dos primeras hechas. Vamos ahora a fichas datos pacientes. El nombre del fichero es el DNI del paciente. Solo el personal laboral puede leer y escribir. Enfermeros y médicos solo pueden leer. Así que en este caso habrá que poner como personal laboral el grupo que controla la carpeta y le daremos los permisos de leer y escribir. Fichas datos pacientes. Sudo chgrp personal laboral en fichas datos pacientes. Muy bien. Y ahora hacemos un sudo chmod 775 para fichas datos pacientes. De esta manera, el grupo que acabo de incluir, personal laboral, tendrá permiso 7, es decir, todos los permisos. Hacemos un ls-al y ahí lo tenéis. Fichas datos pacientes, ¿veis? Personal laboral tiene permiso. Seguimos. Pacientes. Una carpeta por cada usuario. Vale, esto estará dentro. Solo el personal puede crear carpetas dentro de la carpeta pacientes, el resto puede leer. Y en cada carpeta de usuario, esto es el contenido, lo haremos después. De momento vamos a lo que son permisos. Solo el personal puede crear carpetas dentro de la carpeta pacientes. Crear carpetas implica escribir. Así que personal laboral será el que podrá entrar. ¿Vale? Viene a ser lo mismo que tenemos en fichas datos pacientes. Personal laboral puede escribir, el resto solo puede leer. Pues vamos allá, a pacientes. Hacemos sudo chgrp personal-laboral en pacientes. Recordad que cuando nos dice que el resto solo puede leer, no es cuestión de asignar solo el permiso R. Que solo pueda leer quiere decir que puede leer y ejecutar. Si no tenemos el permiso X, no se puede ejecutar. Por lo tanto, no se puede leer. Por lo tanto, cuando dice solo puede leer, implica leer y ejecutar. Por eso, sudo chmod 775 de nuevo para pacientes. ls-al y ya tenemos como debe de quedar todas las carpetas con la estructura de permisos y grupos a los que pertenecen, ¿vale? De nuevo, este es un buen momento para parar y para que todos los alumnos que estáis siguiendo el vídeo tengáis las carpetas con los grupos puestos y los permisos puestos, ¿vale? A partir de aquí, ahora vamos a crear el contenido, lo que tiene que haber dentro de muestra, y luego vamos a entrar con enfermero, con médico y con personal laboral para ver qué puede hacer cada uno, que sería el equivalente al vídeo que debíais entregar vosotros, un vídeo demostrando el funcionamiento. Vale, vamos entonces ahora a darle contenido. Hemos dicho, vamos a ver el enunciado de nuevo, historiales, solo médicos pueden leer y escribir, los enfermeros pueden leer. Diagnóstico, son las radiografías, etc. Ficha de datos pacientes, el nombre del fichero es el DNI del paciente.
Y los pacientes, una carpeta por usuario que solo el personal puede crear carpetas. Vale. Perfecto. Pues vamos a crear, por ejemplo, en cada carpeta de usuario habrá un enlace a su ficha, un enlace a sus pruebas diagnósticos y un enlace a su historial. Muy bien. Vamos a crear un paciente, ficha de datos pacientes, le crearemos un diagnóstico, un historial y luego la carpeta pacientes con los enlaces. La idea de esto es que la información esté dentro de estas tres carpetas y en esta carpeta solo haya enlaces que nos lleven a esa información. De manera que si se borrara la información que hay aquí, no afectará a la información real. La información real está aquí. Lo que habrá aquí son accesos directos. Así que ahora lo que voy a hacer es crear algo de información dentro de las carpetas historiales, diagnósticos y ficha de datos pacientes. Vamos a ficha de datos pacientes, por ejemplo, cd ficha de datos pacientes, y aquí voy a crear un paciente, por ejemplo, pues como decía que el DNI tiene que ser el nombre del fichero, pues ponemos el DNI, pues 1234, por ejemplo, .txt, será, ay, perdón, esto me falta el comando. Ahora, vamos a hacer sudo nano, ahora sí, 1234.txt. Bien, aquí crearemos pues paciente con DNI 1234, nombre Alex, no lo sé, nombre Alex y trabajo profesor. Para probarlo es suficiente. Grabamos, sí, ya lo tenemos, ¿vale? Ahí tengo el primer paciente. Vamos ahora a crear pues un historial para ese paciente. Así que dentro de historiales, entro en historiales y hago pues nano historia 1234, que es el DNI del usuario, .txt. Este es el historial para el paciente 1234. En fecha 18 del 2 del 20 os muestra un vídeo con el resultado de la práctica. ¿Vale? Aquí solamente es el historial, qué va ocurriendo con este usuario, cada vez que viene, cada vez que va, etc. Venga, salimos, ya tenemos la muestra, ahí lo tenemos, ponemos fuera y ahora, ¿qué más tenemos? Los diagnósticos. Pues este diagnóstico y aquí, pues de nuevo, sudo nano dentro de los diagnósticos decíamos que había radiografías, etcétera. Pues ponemos una radio 1234.txt. Radiografía del usuario 1234. ¿Vale? Y creamos también, si queréis, alguna otra prueba diagnóstica. En vez de una radiografía, pues le ponemos también un TAC, por ejemplo. ¿Vale? TAC para usuario 1234. Ya está. Ahí está. ¿Vale? Ok, entonces ahí tenemos los diagnósticos, tenemos los historiales y tenemos la ficha de los pacientes. Ya tenemos toda esa información. Ahora vamos a, dentro de la carpeta pacientes, que habrá una carpeta por usuario y en cada carpeta del usuario pues un enlace con la ficha, a las pruebas, diagnósticos y su historial. Vamos entonces dentro de pacientes y aquí crearemos una carpeta mkdir, luego haremos las pruebas de quién puede crear carpetas o no. Ahora de momento, como soy root,
es para llenar esto de contenido. mkdir 1, 2, 3, 4. Esta será la carpeta que hay dentro de pacientes porque es el DNI del paciente. ¿Vale? Y aquí lo que vamos a hacer es crear un enlace a su ficha de datos, un enlace a su diagnóstico y un enlace a su historial. Entramos en la carpeta de ese usuario y ahora crearemos un enlace. Para crear el enlace, acordaos que es ln-s. Ahora, ¿qué queremos enlazar y cuál será el nombre del enlace? Para saber qué queremos enlazar, le vamos a poner la ruta absoluta, empezando desde la raíz. Empezando en la raíz, empezamos en documentación y ahora vamos a enlazar, por ejemplo, empezamos con el historial. ¿Vale? Pues documentación historiales, cada vez que escribo las primeras letras doy al tabulador y a la cara. Y dentro de historiales quiero pues el historial de la historia del 1, 2, 3, 4. Este será el sitio donde yo quiero acceder. Y le voy a poner un nombre de enlace para que se grabe dentro de donde estoy, que es la carpeta 1, 2, 3, 4. Que será, pues, enlace historial. ¿Vale? Con esto me creará ese enlace. Un enlace software. O sea, un acceso directo. ¿Vale? Ahora vamos a crear un enlace, pues le doy la flecha para arriba y lo modifico. En vez de a la historia, me interesa que me cree un enlace, si no lo voy a hacer de nuevo, que es más fácil. Sudo ln-s a documentación, diagnóstico, y aquí dentro de diagnóstico, pues que me cree uno para la radiografía, y sea enlace radio. Y lo mismo, sudo ln-s, documentación, diagnóstico, tag, enlace, tag. Lo doy en mayúscula. Después de esto solo me queda crear el enlace para la ficha. Sudo ln-s, documentación, fichas, datos pacientes, y ahora aquí tenemos la ficha de este, enlace, ficha. Ya está. Muy bien. ¿Veis? Si hago un ls menos AL, veréis que lo que tengo aquí todos son enlaces y te indica el enlace a dónde va. Yo como tengo un tipo de letra muy grande no se ve bien, aquí en la carpeta. No se ve muy bien. ¿Vale? Esto es por el tipo de letra grande que tengo. Pero si veis con el ls, ahí tenéis los enlaces que corresponden al usuario 1, 2, 3, 4. Es su DNI. ¿Vale? Ahora ya tenemos información dentro de toda la estructura. Ahora lo que podemos hacer es entrar como un médico y como un enfermero y como un paciente. A la hora de entrar como un médico, como un enfermero, como un paciente, nos vamos a encontrar que el efecto de que el médico entrará en /home/médico 1, por ejemplo. Esto conviene cambiarlo para que entre directamente aquí, ¿vale? Esto no me acordé de hacerlo antes, porque ahora el efecto sería el siguiente. Mirad, si hago un login médico 1, perdón, sudo login médico 1, un, 2, 3, 4, ¿vale? Ahora estoy como médico 1, pero si hago un pwd, he entrado en /home/médico 1. No quiero entrar aquí, porque ahora lo que me obliga es a tener que ir yo directamente a documentación, que no pasa nada porque entro y lo veo. Pero es mucho mejor que entre directamente en documentación. Vamos a hacer eso. Vale. Y para eso hay que modificar la estructura del usuario. Recordaros que esto era con sudo usermod -d para cambiar su directorio. Hay que decirle que le vamos a poner a /documentación al usuario médico 1.
Si todo es correcto, esto lo puedo ver de dos maneras. Una, saliendo y volviendo a entrar y ver dónde me deja. Otra, haciendo un sudo de sudocat, de etc PASSWD, y veréis que médico 1 debería haber cambiado su directorio de acceso de /home /médico 1 a /documentación. Vamos a verlo. ¿Veis? Médico 1, que está aquí, ha cambiado a documentación. Esto indica que ya funciona bien, pero para que lo podáis comprobar, sudo login médico 1. Un, 2, 3, 4. PWD. ¿Veis? Estoy en documentación. ¿Vale? Eso es lo que yo quería. Pues ahora lo voy a hacer para todos los usuarios. No solamente para este, sino también para médico 2. Lo mismo haré para enfermero 1, enfermero 2 y personal laboral 1, personal laboral 2. Es como debe de quedar finalmente. Enfermero 1. Enfermero 2. Ahora, personal laboral 1. Y personal laboral 2. Veréis cómo haciendo un cat de etc password, todos deben estar cambiados ya. Vale, están todos cambiados, como podéis ver. Vale, ahora vamos a... Hasta aquí era la práctica, La práctica está terminada ahora ya, ¿vale? Sería un buen momento de nuevo para parar aquí el vídeo y que todos los alumnos que están siguiendo el vídeo tengan la práctica terminada hasta aquí, porque ahora voy a hacer la comprobación, que sería el equivalente al vídeo que debíais entregar, ¿vale? Para hacer la comprobación, pues vamos a ir entrando como médico, como enfermero y como personal laboral a ver qué puede hacer cada cosa. Vamos a hacer un login de médico 1, da igual médico 1 que médico 2. Y si todo va bien, vamos a probar a hacer lo que un médico puede hacer. Vale, vamos a mirar el enunciado, hemos entrado. A ver, en historiales los médicos pueden escribir y leer, en diagnósticos solo podemos leer los médicos, en los datos de paciente solo pueden leer y en los pacientes solo pueden leer también, así que solo puedo escribir en el historial, el resto solo puedo leer como médico. Vamos a ver. Es decir, yo desde aquí debo de poder crear, a ver, historia nueva, .txt. Ahí. Bueno, sí. He creado una carpeta, correcto. He creado una carpeta. Puedo crear cosas, sobre la carpeta tengo acceso, perfecto. Bueno, si sois capaces de hacer hasta aquí, es decir, de crear carpetas dentro o crear nuevos ficheros, yo podría hacer desde aquí ahora, por ejemplo, un nano historia 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, .txt, ¿vale? Yo puedo crear nueva historia, ¿vale? ¿Puedo crear nueva historia? Pues no hay problema, ¿vale? Los permisos están correctos. Salgo de aquí. Ahora vamos a las otras carpetas, dentro de diagnóstico, por ejemplo. Y aquí en diagnóstico, por ejemplo, vamos a ver si yo pudiera crear un nuevo diagnóstico, por ejemplo.
Pues, bueno, podemos probarlo con un mkdir para crear una carpeta, nuevo diagnóstico. No puedo crear un nuevo diagnóstico, permiso denegado. Perfecto, está bien. ¿Puedo leer los que hay? A un cat radio. Sí, señor, lo puedo leer, perfecto. Salimos fuera. Entro en cd ficha, datos pacientes. Puedo leer, a ver, cat 1, 2, 3, 4. La puedo leer. ¿Puedo crear una nueva? mkdir o nano nueva ficha.txt. Podéis ver que me dice que is not readable. No puedo crear. Yo puedo escribir lo que quiera, pero cuando le dé control X para grabar, le diré que sí y no tengo permiso para grabar. ¿Vale? Así que los permisos están funcionando correctamente. Si ahora entro en la que me falta, que es en pacientes, ¿puedo ver lo que hay? Sí, tengo una carpeta, 1, 2, 3, 4. Y aquí, pues, cat enlace ficha. Perdón, cat enlace ficha, por ejemplo. Veo la ficha, correcto. Ahí tengo todos los enlaces. Pero puedo crear yo una nueva carpeta de un nuevo usuario, mkdir, pues 2, 3, 4, 5. Me va a decir que no, porque soy médico y no soy personal laboral, que es que puede hacer. Está perfecto. Salimos de aquí con un logout y ahora voy a entrar, por ejemplo, como hago un sudo login, como, por ejemplo, enfermero. 1. El enfermero 1, 1, 2, 3, 4, no va a poder crear nada en los historiales, pero sí en las otras. Vamos a ver dónde estoy. Estoy en documentación, muy bien. Entro. Bueno, estoy en documentación, vamos a ver. Ahí, perdón, ls, dentro de los historiales. El enfermero puede leer, por ejemplo, si yo ahora hago historia, hago un cat de historia 1, 2, 3, 4, me lo enseña. Pero mkdir nueva h, por ejemplo, no puedo crear nada. Aquí no puedo crear nada, porque soy solamente un enfermero. No como el anterior médico, que sí podía crear cosas. Me voy ahora a diagnóstico. Y como enfermero, aquí veo los que hay, la radio y la TAC. Si hago un cat de un radio, puedo ver lo que hay. Pero mkdir nueva radio. Y aquí, como podéis ver, sí la puedo crear, porque soy enfermero. ¿Vale? La puedo borrar también, ¿eh? rmedir nueva radio. Ya está. Perfecto. Todo funciona bien. Vamos a ver ahora a ficha de los pacientes. Aquí puedo ver la ficha del paciente. ¿Vale? Puedo crear una nueva ficha de datos. Vamos a ver. mkdir nueva f. No me deja, porque quien puede crear fichas de datos pacientes es personal laboral. Yo no. Pues nada, perfecto. Y si entro dentro de pacientes, aquí puedo entrar dentro del paciente, puedo ir a ver su historial, enlace historial, veo el historial, pero ¿puedo crear un nuevo paciente? mkdir 2, 3, 4, 5, pues no, porque esto solo lo puede hacer personal laboral. Vale, pues salimos de aquí, salimos de aquí. Y ahora entramos como personal laboral. Sudo login, personal laboral 1. Un, 2, 3, 4. Bien, estoy en documentación, entro en historiales, por ejemplo, y el personal laboral puede ver, por ejemplo, la historia, 1, 2, 3, 4, ¿vale? Pero ¿puede crear algo? Nueva historia. No, porque soy personal laboral, solo los médicos. Si entro dentro de diagnóstico, puedo verlos, puedo ver la radio que hay, muy bien, pero ¿puedo crear una nueva radio? Nueva radio.
No puedo porque solo pueden los enfermeros. Y yo no soy enfermero. Pero entro dentro de ficha de datos pacientes y aquí puedo crear una nueva. ¿Puedo verla primero? Sí. ¿Puedo crear una nueva? Nueva ficha para usuario 2345. Control X, yes. Y ahí tenéis la nueva ficha, porque soy personal laboral, yo sí puedo crear fichas. Y si me voy a pacientes, ahí tengo el paciente 1234, mkdir, ¿puedo crear el paciente 2345? Pues sí, ahí lo tenemos. Y ahí dentro podrían ir todos los enlaces del paciente 2345. Así que hasta aquí la comprobación de que si soy médico puedo cumplir con el enunciado, como decía aquí, si soy enfermero también, y si soy personal laboral también. Todo esto, como podéis ver, cada usuario debe iniciar sesión en la carpeta de documentación, eso ya está hecho. Se entregaría un documento paso a paso que se describa cómo se ha desarrollado todo el trabajo. Sería un documento Word en el que estuvieran todas las instrucciones que yo he ido haciendo para crear usuarios, para crear los grupos, todo lo que habéis visto en el vídeo. Y luego el vídeo de demostración correspondería a los últimos minutos del vídeo que habéis visto, en los que yo entraba como médico, veía qué podía hacer, salía. Entraba como como enfermero, veía qué podía hacer, salía. Entraba como personal laboral, veía qué podía hacer, salía. ¿Vale? Bueno, espero que este vídeo os haya ayudado a repasar toda la información que teníamos hasta ahora de permisos, grupos, carpetas, incluso enlaces. ¿Vale? Si necesitáis volverlo a ver pausando, os lo pongo a vuestra disposición, lo colgaré el vídeo y lo pondré accesible en el campus para que podáis verlo vosotros también. ¿Vale? Venga chicos, hasta pronto, espero que os haya sido muy útil.